Hay juegos que son un reto, otros una historia. Y luego están aquellos que no solo juegan con nuestras emociones, sino que nos obligan a sentirlas de una manera que nunca esperábamos. Juegos que nos quiebran, no por lo difíciles que son, sino por lo humanos que nos hacen sentir, que nos confrontan con nuestras propias fragilidades, con nuestros miedos más íntimos, con la tristeza de despedirnos, con la belleza de seguir adelante. No importa cuánto tiempo pase, seguimos recordándolos. No porque fueran divertidos, no porque no nos entretuvieran, sino porque dejaron algo dentro de nosotros. Un vacío, una cicatriz, una lección que nunca terminamos de aprender. Algunos de estos juegos nos piden que escalemos montañas que no sabemos si podemos subir. Otros nos obligan a despedirnos de personajes que desearíamos nunca haber conocido, porque ahora sabemos que no queremos dejarlos ir. Nos enseñan que a veces perder es inevitable, que el tiempo no espera y que hay historias que solo pueden terminar de alguna manera. Pero también nos enseñan algo más. Nos recuerdan que la tristeza no es un error en nuestra programación, que está bien sentir, que está bien llorar y que a veces, en los videojuegos como en la vida, la única forma de avanzar es aceptar el final. One Shot no es un juego cualquiera. No es solo una historia. No es solo un personaje. Es un viaje y una despedida. Desde el primer momento, One Shot nos deja claro que aquí el jugador no es un espectador. No estamos guiando a Nico desde la distancia. Estamos con él. Somos parte de su historia. Y él confía en nosotros. One Shot hace algo que pocos se atreven a hacer. Nos otorga una responsabilidad emocional real. No se trata solo de completar un objetivo, de resolver acertijos o de avanzar en una historia preestablecida. Se trata de proteger a Nico, de acompañarlo, de asegurarnos de que esté bien. Y a medida que avanzamos, esa conexión se vuelve más profunda. Nos preocupamos por él. Nos sentimos culpables cuando está asustado, cuando no entiende lo que está pasando. Queremos darle respuestas, pero la verdad es que tampoco las tenemos nosotros. Pero entonces llega el final. Y si One Shot nos enseñó algo durante todo este camino, es que no podemos tenerlo todo. Es aquí donde One Shot nos plantea la decisión más difícil. No es una decisión basada en mecánicas del juego, sino en algo más profundo. Porque lo entendemos. Sabemos lo que significa la luz que Nico carga. Sabemos lo que significa para él y para el mundo que lo rodea. Sabemos que si lo salvamos a él, todo lo demás desaparecerá. Y cuando tomamos esa decisión, cuando lo dejamos ir, sentimos algo que muy pocos juegos logran transmitir. Vacío. Cuando apagas el juego por última vez, te das cuenta de que One Shot no solo rompió la cuarta pared, rompió algo dentro de ti. Porque en el fondo sabemos que no fue solo un juego, fue algo más, algo real.
Si One Shot nos hace sentir responsables por otro, Celeste nos hace enfrentar nuestros propios miedos. Celeste no es un juego sobre escalar una montaña, es un juego sobre escalarte a ti mismo. Celeste nos atrapa con una mecánica simple, pero despiadada. Saltar, trepar, impulsarte, fallar, intentarlo otra vez. Fallamos y fallamos y fallamos, pero seguimos adelante. Porque Celeste no es solo un juego de plataformas, es un diálogo interno. Un juego que, disfrazado de desafío, nos enfrenta a esa voz que nos dice que no somos lo suficientemente buenos, que nos hace dudar de nosotros mismos. Y no importa cuántas veces lo intentemos, siempre hay una parte dentro de nosotros que nos dice que no lo lograremos. Y Madeleine lucha contra sí misma, contra esa parte oscura que intenta detenerla, que le dice que nunca será capaz de llegar a la cima. Hasta que se da cuenta de algo. No tiene que luchar contra esa parte de sí misma. No tiene que rechazarla. Tiene que abrazarla. Porque no se trata de eliminar nuestros miedos. Se trata de aprender a vivir con ellos. Se trata de entender que la ansiedad, la tristeza, la autocrítica no desaparecen. Pero podemos aprender a vivir con ellas. A hacerlas partes de nuestro viaje. Celeste no te hace llorar de tristeza, te hace llorar de reconocimiento. Porque en cada intento fallido, en cada caída, en cada reinicio, está la historia de todos los que alguna vez han sentido que no eran lo suficientemente buenos, que alguna vez han sentido que estaban escalando una montaña imposible, solos. Y cuando llegamos a la cima, nos damos cuenta de algo. No es la montaña lo que hemos conquistado, es a nosotros mismos. Gris es un poema en movimiento. No tiene diálogos, no tiene explicaciones, solo tiene color y la ausencia de él. No hay introducción, no hay prólogo, solo la caída, solo el impacto seco de tocar fondo. Desde el primer momento, Gris nos habla en un lenguaje que no necesita palabras, el lenguaje de la pérdida. Nos muestra lo que significa sentirse vacío, como si algo esencial dentro de nosotros se hubiera apagado. Pero el duelo no es solo vacío, es un proceso, un camino que hay que recorrer. Cada paso que damos en este mundo es una etapa del duelo, y cada color que recuperamos es una emoción que vuelve. Pero el duelo no es lineal. Hay momentos en los que sentimos que avanzamos y luego, de repente, todo vuelve a derrumbarse. El miedo, la desesperación, la duda, la sombra que nos dice que nunca seremos los mismos, que no hay nada del otro lado del dolor. Y por un momento creemos que tiene razón. Porque el duelo no es olvidar, no es borrar el pasado, ni eliminar el dolor. Es aprender a vivir con él. Es integrar esa pérdida en nosotros sin dejar que nos consuma. Y es ahí cuando Gris entiende esto, cuando algo cambia. Porque Gris no es un juego triste. Es un juego sobre sanar. Nos hace recorrer la pérdida. Nos sumerge en la desesperanza. Pero solo hay que recordarnos que hay algo más al otro lado del dolor. Que aunque el mundo se haya quedado sin color, siempre hay una forma de recuperarlo. Y cuando el color vuelve por completo, cuando la música alcanza su punto máximo, sentimos que hemos cerrado una herida junto a ella.
Y no podemos hablar de juegos que nos han hecho llorar sin mencionar algunos más. Juegos que, con sus propias reglas, con su propia forma de contar historias, lograron algo en común: quebrarnos, hacernos reflexionar y dejarnos con una sensación de vacío que no se llena fácilmente. Undertale nos enseñó que la empatía no siempre es el camino fácil, que a veces negarse a pelear significa enfrentarse a algo mucho más grande: nuestra propia naturaleza. Nos puso frente a un dilema moral en el que cada elección tiene peso real. ¿Cómo sigues adelante cuando sabes que podrías haber hecho algo diferente? ¿Cómo te enfrentas a la memoria de aquellos que te dieron una segunda oportunidad, cuando tú mismo no estás seguro de merecerla? Omori no es solo un juego, es un descenso, un viaje perturbador por los rincones más oscuros de la mente humana. Nos enfrenta a un dolor que no puede ser esquivado, a un miedo que no puede ser derrotado con simples mecánicas, porque el verdadero enemigo nunca estuvo afuera. Omori nos deja con preguntas que no tienen respuestas fáciles. Nos muestra lo que significa huir de la verdad y lo que significa aceptarla. Outer Wilds es la definición misma de lo efímero. Cada descubrimiento, cada pequeña pieza de rompecabezas, nos acerca más a una verdad innegable. Nada dura para siempre. Aprendemos a querer este universo sabiendo que está condenado. Y cuando finalmente comprendemos el ciclo, cuando aceptamos el fin, no sentimos miedo, sentimos melancolía, sentimos gratitud. Unpacking nos demuestra que no hace falta palabras para contar una historia. Cada objeto que guardamos, cada cosa que decidimos llevar con nosotros, dice algo sobre quiénes somos. Un libro doblado, una foto que ya no cabe en la pared, un espacio vacío en un armario que antes compartíamos con alguien más. Porque la vida se mide en cambios, en espacios que llenamos y en los que dejamos atrás. Revita es el dolor de soltar, la lucha por recordar. Nos hace enfrentar la pérdida en su forma más pura, la sensación de que algo fue arrebatado, de que hay un vacío que necesitamos llenar, aunque no sepamos con qué. Cada sacrificio nos acerca más a la verdad, pero ¿estamos listos para verla? Las despedidas nunca son fáciles. Spiritfarer no se trata sobre la muerte, trata sobre cómo la enfrentamos. Nos enseña que el dolor de perder a alguien nunca desaparece. Pero en ese dolor también hay amor. Que recordar a quienes partieron no es una carga, sino un privilegio. Endling no es una historia con final feliz, no es un cuento de esperanza, es una advertencia. Nos obliga a ver el mundo desde los ojos de aquellos que sufren las consecuencias de nuestra indiferencia. Cada decisión que tomamos, cada recurso que agotamos, cada paso que damos en este planeta, deja una marca, y algunas marcas no se pueden borrar. Cada uno de estos juegos nos ha roto de una manera única. Nos ha hecho llorar por razones distintas. Por la pérdida, por la lucha, por la memoria, por la inevitabilidad del tiempo. Pero en el fondo, todos nos enseñan lo mismo: que está bien sentir, que hay historias que, aunque duelan, necesitan ser contadas, y que a veces, en un simple videojuego, encontramos el reflejo más honesto de lo que significa ser humano.